Hola amigos, aquí va Freddy. Este video es para explicarles cómo son los arreglos del tema Quisiera quererte más, el Chuntunqui de Hachamalcu. Les voy a explicar la armonía y también los bordoneos bajeos y todo lo que es la parte de la guitarra. Entonces, bueno, vamos. La introducción es con un Mi menor 9, luego va un La menor 7, pero hace este jueguito, ¿no? Ya, con la primera cuerda, luego este es así. Es el juego, ¿no? Pero el acorde es Si7 bemol 9, ¿no? Con bemol 9, con la novena bemol. Ese juego hace, ¿no? Como acorde de paso. Y luego viene este acorde bien interesante que es ya la conjunción de todo el bajo con la guitarra y demás instrumentos. Hace este acorde. Mientras la guitarra está haciendo este arreglo bien bonito. Escúchenlo. ¿Ya? El bajo ya empieza con un Do. Entonces el acorde ya se vuelve un Mi Ad 9 con bajo en Mi menor Ad 9 con bajo en Do. ¿Ya? Porque esta es una novena, lo estamos adhiriendo a Mi menor. Entonces, el arreglo es así bien bonito, pero el bajo hay que tenerlo en cuenta porque ya cambia el color del acorde. Entonces, esa sería si solo tocáramos la guitarra para acompañar y que tenga la misma armonía que tiene todo el conjunto. Este sería el acorde, lo ideal. Pero si el bajo está haciendo Do, entonces normal esto. Ya, entonces la primera parte. Y luego viene lo que es con la quena. A ver, escucha, hasta ahí vamos. Es súper interesante porque es un Re que tiene Sol, tiene otra vez Re y tiene Mi. Entonces técnicamente sería un acorde de Re sus 4 sus 2, o sea, suspendido 4 y suspendido 2, porque no tiene la tercera y están añadiéndose su cuarta y su segunda. Entonces sería este, ¿no? Ya, esta es para mí una mejor posición, porque luego rasgueamos en este mismo acorde y van a notar que está Re, la siguiente debería ser Fa sostenido, pero está tapada, no la estoy tocando. Directo a Sol, Re y Mi. Entonces este acorde sí necesita explicación. Y luego viene un Do más 7. ¿Ya? Y luego un Si sus 4. Justo lo escriben. Y luego Si 7, no normal. Por lo que escucho es en esta posición, pero es el mismo acorde. Entonces vamos con esa partecita. Vamos. Re. Do más 7. Mismos acordes surgiados. Mi menor 9.
que es mi, en la parte de la cantada, ¿no? Amor, mi menor con bajo en mi, luego mi menor con bajo en do, mi menor con bajo en do sostenido, mi menor con bajo en do otra vez y mi menor. Y antes de ir a la, porque el acorde que viene es la, pasamos por un acorde de paso, bueno, una dominante que es mi 7 o mi, así también puede ser. Y la, pero en un como contratiempo, o sea, tengo todo el tiempo. No se nota mucho cuando escuchas a la primera la grabación del disco, pero sí está ese acorde. Entonces, bueno, si queremos tocarlo lo más cercano posible al original, hay que poner el acorde porque está ahí. Entonces, haríamos esto. Ya. Lo que viene después de la es una re 7 normal. Luego viene un acorde que no se nota en la grabación, en la versión de estudio, porque el bajo no está haciendo este acorde, pero sí lo han grabado con este acorde, que es un re con bajo en do. Entonces la mejor forma de pisarlo es puente, hacemos re acá, como un re mayor, con puente, y luego el bajo acá, en do. Entonces haríamos la menor, re 7, y como acorde de paso, re con bajo en do, antes de si menor 7. Y luego a veces hace o directamente, ¿ya? Yo muchas veces le meto este acorde que es otro tipo de Si7, pero en la grabación está este tipo de Si7, Si séptima. Y es más, en esta posición. ¿Ya? Bueno, ahí para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, así sonaría. La 7. Entonces, a veces hace sus 4 o directamente antes de volver a la repetición. Ese bordoneo, bajeo, esa melodía de bajo, eso sí, debería sonar desde acá, desde si, fa sostenido, re, do sostenido y si, ¿no? Antes de ir a la, ¿ya? Yo le meto un bajo más para darme el tempo porque es un poquito complicado entrar ya, en ese bajeo. Bueno, espérame. Ahí. Eso me da pie. ¿Ya? Eso es. Y luego vamos a la menor 7. El siguiente acorde es si, pero antes le damos igual. Eso, ¿no? El mismo acorde del comienzo que es si 7 con novena bemol. Antes de si. Entonces, es bien brusco el cambio. Y vamos con... este arreglo, otra vez el mismo arreglo del comienzo, le hace ahí, que es... Entonces, quisiera quererte más. Vamos a eso. Luego de este arreglo, que es una mi menor ad9, y luego de este arreglo hacen la, ¿no? La o esta
posición si quieren, porque esta se escucha más en la grabación. Pero el bajo ahí está haciendo do, lo que hace que este acorde se vuelva la menor con bajo en do, ¿no? Un poco extraño, pero el arreglo original tendría que haber sido la, y suena mejor con la, suena mejor con la. Entonces, bueno, yo voy a optar por hacer la menor, ¿no? Y mucho más mi menor. Y vamos con los vientos. Mi menor. Los acordes do, la, re, si, do, no más 7, la menor, si, y 9, mi menor 9. Entonces los bajeos o bordoneos que serían cuando llegamos a do, muy bonita la rítmica que ha puesto el máster capísimo Arturo Condori, si no me equivoco es el guitarrista que ha grabado esto, las guitarras, muy linda rítmica para el bajeo, me encanta, por eso creo que en guitarra es súper llamativo sus bajeos de esta parte en especial. Entonces esto es do, si, do, re, ligado mi, ligado re, do, si, do. Entonces, ¿ya? Y luego para ir a la, un pase cromático, ¿no? Entonces do, si bemol, la, bonito. ¿Ya? Para ir al re, hacemos do, si, do, re, ¿ya? Entonces, completito. Y cuando llegamos al re, es directamente esa misma rítmica. Y nos vamos así, ¿no? Entonces, completito. El de re, por si acaso, es re, mi, fa, sol. Igual con este ligadito. La, sol, fa sostenido y re. Y luego si, ¿no? Entonces. Y luego el picado, ¿no? ¿Ya? Puede ser con un ligado. Esto empieza en la primera cuerda sol, fa, mi, sol, fa, mi, sol, fa, mi, varias veces. Y luego hacemos la bajada casi diatonal. Arriba en la segunda, o sea, primera cuerda sol, fa, mi, segunda cuerda re, do, si. Luego en la tercera cuerda la, sol. En la cuarta cuerda mi, re. En la quinta cuerda do, si, la. Entonces ya. Puede ser aquí un ligado interesante para que sea más no tan complejo, pero igual tocado. ¿No? Eso, ese es el punteo bonito también, el buen arreglo de Arturo Condori. Y vamos con la repetición. Repite 2 veces eso y luego hay un arreglito muy lindo que ha hecho el maestro Saúl. Ya, el charango hace esto. Ya, es una escala de mi menor o sol, como quieran verlo, sol mayor. Empieza en sol y diatónicamente dentro de la escala es. Llegamos de sol hasta fa sostenido.
y volvemos a salir por el mismo camino. Y luego desde la, ¿no? Ya. Eso es el charango. Ahora, sí se puede hacer en octavas, porque el charango estaría haciendo, ¿no? Pero la guitarra, yo le he puesto un arreglo que tal vez pueden tomarlo en cuenta, en pentatónica. Que entra al mismo tempo, o sea, la misma rítmica, la misma cantidad de notas. Es pentatónico desde sol. Sol, mi, arriba, re, si, arriba, la, sol, arriba, mi, re, arriba, si, la, y luego arriba en la última cuerda, sol. Ahí es el único donde ya no es pentatónico, fa sostenido y luego mi. Entonces, ya, y en octavas con el charango, ¿no? Eso, ¿no? Eso. Entonces, luego vuelve a empezar la canción. Yo luego le he metido algunos arreglos más. Pero ahora quiero hablarles de... Hay algo súper bonito que no se escucha en la... Si lo escuchas en la grabación. Hay como un bajeo, un boloneo, un monitorado, ¿no? Aquí. Ahí se escucha, pero bien de fondo. Escuchen esta. Pero ahora lo van a escuchar porque lo voy a escuchar. Si le hubiera dado un poquito más de volumen a eso, pero se puede tocar. Vamos. Y repite todo. Yo ya le añadí algunos bajeos extra, unos bordoneos extra, que se los toco. El original es como hace rato hicimos, pero este yo le añadí para un poquito, darle mi estilo, ¿no? Es igual. A ver. Ya, es el mismo adornito, pero ya en la. Yo lo hago en cada acorde prácticamente. Escúchenlo. Ya ahí se quedaba, pero yo en cada acorde ya hago eso. Ya. Es eso, nada más le añado el mismo bordoneo en cada acorde. A ver, vamos, conmigo. Casi pentatónico en si menor, solo le añado este do sostenido y luego pentatónico, ya, y luego normal, ¿no? Lo mismo, y luego hice en la repetición en octava alta, eso lo hice, que es lo mismo, pero en octava. No, eso es nada más. Y ahí terminamos. Añadiéndole acordes, muy lindo acorde que es con quinta bemol y novena bemol. Casi un alterado de si. Si alterado, tal vez. Y terminamos.
finalizar este tema que realmente vale la pena darle su tiempo y tratar de acercarnos bastante a lo que es la versión o los arreglos originales, ¿no? Y a partir de ahí tal vez hacer nuestros propios arreglos ya con con lo que añadamos, ¿no? Nuestra cosecha, digamos, de lo que sean bordoneos, acordes un poquito más disonantes, donde quede, ¿no? Entonces, de verdad que un gusto, un gusto, un gusto, y ya pronto nos veremos con otra canción.